Soy Juan Ignacio Cobian, director de Inspire Simulación FEMEVA, que es el centro de simulación para profesionales de la salud de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer un balance de lo que fue este año y este nuevo paradigma de la educación general y de la educación de posgrado para profesionales de la salud en particular, ¿no? La pandemia de coronavirus vino a cambiar el paradigma de la educación y significó un quiebre en la historia natural de la educación que, si bien había algunos esbozos, ¿no?, de esto de la educación a distancia y demás, hizo adelantar todo 5 o 10 años. Para nosotros significó un desafío, un gran desafío que nos obligó a repensar la forma en que podíamos brindar servicios de educación por simulación. Tuvimos que virtualizar todo de alguna manera. Hubo un momento para nosotros que fue muy importante, que fue el momento bisagra, y que fue el día 12 de marzo. El día 12 de marzo nosotros habíamos planificado todo el año 2020 con muchísimas actividades presenciales, seguir trabajando como lo veníamos haciendo, que veníamos creciendo en actividades y también en cantidad de participantes. Sin embargo, veníamos viendo todo este tema de la pandemia en China y sobre todo en Europa. Veníamos hablando con nuestros colegas y amigos también españoles, que nos venían contando acerca de sus experiencias, qué era lo que estaban viviendo. En ese entonces, si mal no recuerdo, había alrededor de 30 casos confirmados en Argentina. Ninguno era comunitario, todos tenían algún antecedente epidemiológico como haber viajado o demás. Incluso hasta en ese entonces la definición de caso sospechoso era muy distinta a la de ahora. Nosotros, un poco viendo lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte y escuchando a nuestros amigos y colegas en España, necesitamos saber qué tan preparados estábamos nosotros para recibir esta pandemia. Entonces, ese día 12 de marzo lo que hicimos fue una actividad acá en Inspire, una actividad muy grande que incluso se transmitió vía streaming por distintas redes sociales. Tuvimos más de 500 participantes, y en esa actividad nosotros lo que queríamos ver era evaluar la capacidad de respuesta de distintos equipos frente a un caso sospechoso de coronavirus. Entonces hicimos lo que nosotros llamamos una mega simulación. Ese día para nosotros iba a ser un diagnóstico de situación y que nos iba a dar un pantallazo de hacia dónde teníamos que ir después. Ese día participó acá en Inspire un equipo de emergencias extrahospitalarias bien conformado del Servicio de Urgencias de La Plata, un equipo de guardia externa de un hospital de La Plata también, y un equipo de una unidad de cuidados críticos. Y cuando hablo de equipo hablo de médicos y enfermeros. Lo que hicimos fue una simulación donde los enfrentamos a ellos, a un paciente sospechoso de coronavirus, y vimos cómo se trasladaba ese paciente a la guardia del hospital, cómo era recibido, cuál era el manejo inicial de ese paciente y después cómo terminaba ese paciente en esa unidad de cuidados críticos y qué tipo de atención recibía. Eso nos permitió ver varias cuestiones. Primero, el rendimiento clínico. Bueno, cómo los profesionales de la salud manejan clínicamente, desde su conocimiento, sus habilidades, un paciente con una insuficiencia respiratoria. Que en ese entonces no encontramos brechas en el rendimiento, porque todos eran equipos bien consolidados y bien formados, y habitualmente lo que mejor sabemos hacer los médicos o los enfermeros es atender o manejar clínicamente a los pacientes. Ahora bien, sí vimos brechas en otras cuestiones y que hacen al rendimiento de los equipos de salud. Hubo dos grandes cuestiones. Uno era el manejo de elementos de protección personal. Vimos que ninguno de los equipos estaba preparado para manejarlo correctamente, y esto podía ser una amenaza para su propia salud. Y eso fue realmente lo que se vio después, con
porcentajes o cifras de contagio o bajas a nivel de los equipos de profesionales de la salud por encima de la media de muchos otros países. No tanto como España. España tal vez fue uno de los países más golpeados en este sentido. Vimos eso y dijimos, bueno, acá hay un nicho que tenemos que anticiparnos y hay un nicho que tenemos que abordar en lo que es la capacitación o la formación. Y después hubo otra cosa que encontramos que fue una brecha de rendimiento grande en lo que nosotros llamamos las habilidades no técnicas o la gestión de los factores humanos y que tiene que ver con la gestión de los recursos, el pedido de ayuda y sobre todo la comunicación, el trabajo en equipo, etcétera, que no nos damos cuenta como profesionales, pero que es lo que más influye en el rendimiento. Teníamos esos tres ejes: el rendimiento clínico, las habilidades no técnicas y los elementos de protección personal. Sacamos como conclusión que teníamos que empezar a trabajar en elementos de protección personal y habilidades no técnicas. Y para eso nos sirvió mucho esa actividad. Entonces desarrollamos un montón de actividades en el ámbito de las emergencias obstétricas, en el ámbito de las emergencias pediátricas. En estas actividades lo que hacíamos a distancia, porque no podían venir a simular, les enseñábamos a reflexionar sobre hechos concretos de la práctica diaria. Tratar de diseñar herramientas de mejora y ver si las podían aplicar en su lugar de trabajo. La verdad que tuvimos bastante éxito con estas actividades en el sentido de que las expectativas de estos participantes fueron muy buenas, el nivel de satisfacción fue muy bueno y esto terminó en un trabajo de investigación que después fue presentado en distintos congresos e incluso publicado. Otra cosa que hicimos fue una actividad a partir de esa actividad presencial, bien relacionada con el manejo de coronavirus. Los hacíamos reflexionar a un montón de gente en línea acerca de lo que había pasado ese día 12 de marzo. Otro problema que surgió es, bueno, las universidades están cerradas. Los alumnos de grado, de medicina o de enfermería, no tuvimos oportunidad de tener contacto con enfermería, pero sí de medicina, no están teniendo acceso a su formación en el hospital, a la enseñanza clínica, porque los hospitales están colmados de pacientes con coronavirus, porque es muy riesgoso para esos estudiantes y porque sus docentes en realidad están ocupados en cuestiones asistenciales. Entonces lo que hicimos junto con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de La Plata, desarrollamos un programa de telesimulación acá en Inspire. Esto nos permitía que en Inspire haya una sola persona dentro del escenario, una persona nuestra, digamos, un docente, y que estos alumnos puedan tener una inmersión en primera persona en distintos escenarios de simulación, pero estando a 700 kilómetros de distancia o a 30 cuadras o lo que sea. Esto, la verdad, superó nuestras expectativas. Creemos que es algo que vino para quedarse, es algo que presentamos en un congreso sobre telesimulación que organizó la Universidad de Cornell en Nueva York. Nos fue bastante bien también con este trabajo. Es un trabajo que va a ser motivo de publicación y que va a ser motivo de un proyecto de investigación para el año próximo, seguramente, porque creemos que esto de la telesimulación llegó para quedarse en el sentido de que le va a dar la oportunidad a muchas universidades que no cuentan con un centro de simulación de poder tener simulación sin necesidad de trasladar a sus estudiantes hacia el centro de simulación. Esta crisis nos golpeó, pero también nos abrió otro panorama y como toda crisis siempre hay una oportunidad. Nosotros lo vemos así, somos bastante optimistas al respecto y hay muchas cosas que le van a dar valor agregado a lo que ya veníamos haciendo. Bueno, de cara al 2021 lamentamos bastante lo que ocurrió como consecuencia de esta pandemia con la educación en general, pero con la educación de profesionales de la salud en particular. Entonces, de cara a este 2021, nuestra intención es seguir colaborando para que estos estudiantes puedan tener al menos un mínimo acceso a la práctica clínica. De modo que vamos a continuar con las actividades de telesimulación
Y digo telesimulación porque nuestra perspectiva es que el primer semestre, al menos del año 2021, sea similar a lo que fue este año, teniendo en cuenta lo que puede llegar a demorar, ¿no?, la vuelta a la normalidad, luego de toda la logística que implica vacunar a la población objetivo, a quienes se tienen que vacunar, o incluso también pensamos en cuál va a ser la situación del profesional de la salud el día después de esto. ¿Cuántas ganas tendrá ese profesional de movilizarse hacia otros lugares? Va a haber como un coletazo, esa es nuestra visión, nuestra perspectiva, de que por más que mañana se acabe todo esto, hay un coletazo, hay una inercia que todavía tenemos que ser pacientes y esperar que pase. Con lo cual la vuelta total a la presencialidad nosotros no la tenemos en vista por lo menos para el primer semestre del año próximo. Vamos a continuar con estas actividades de telesimulación, tanto para lo que son los cursos de posgrado como para las universidades. Vamos a ir de a poco volviendo con algunas actividades que sí o sí requieren presencialidad, que son actividades muy técnicas, como puede ser los cursos de cirugía, o los cursos de microcirugía, o los cursos de endoscopía. Hemos presentado protocolos en la municipalidad que han sido aceptados. También contamos con el protocolo de la Sociedad Argentina de Simulación. Es un protocolo diseñado para la vuelta de la actividad a los centros de simulación. Con estos protocolos nos permiten, sumado al espacio que existe en Inspire, ¿no?, porque realmente tenemos la posibilidad de aplicar cualquier tipo de protocolo con buen distanciamiento social. Este es un ambiente con buena ventilación. Creemos que nos va a permitir ir volviendo de a poco en estas actividades puntuales. Está en nuestra misión, de alguna manera, es conformar equipos de salud más saludables y también brindar seguridad a los pacientes y a la comunidad. Y en eso la responsabilidad no cae solamente en los profesionales de la salud, también recae en la comunidad. Y por eso la idea es, el año que viene, es reforzar, incluso incrementar esas actividades de formación orientadas a la comunidad, especialmente lo que es RCP, reanimación cardiopulmonar, que es algo fundamental, que también es otra cosa que nos hizo ver la pandemia. En la pandemia, bueno, parecería que todos los problemas pasaban por el coronavirus y que las paradas cardíacas durante el 2020 se habían tomado una licencia, unas vacaciones, y eso no fue así, y eso significó un grave problema. Qué importante hubiese sido para esos familiares o esos acompañantes que estaban con su hermano, con su padre, con su abuelo, que tuvo una parada cardíaca, que pudieran haberlo asistido. Eso es algo que hay que trabajar mucho en la comunidad, en las escuelas sobre todo. Y tiene que formar parte de nuestra cultura, de nuestra vida, así como tenemos que hacer un curso para saber manejar y tenemos que manejar cada vez mejor y hacerlo con responsabilidad. Esto es tan importante como saber hacer reanimación, porque la sobrevida que podemos lograr si todos fuésemos resucitadores es muy importante. Acá hay una intención de que así sea también, pero bueno, falta mucho camino por recorrer. Lo que sí, la gente tiene que saber algo, esto es algo que dice siempre uno de nuestros instructores: nunca se murió alguien por haber recibido compresiones cardíacas. Porque por ahí la gente dice, bueno, le pongo la mano encima y tengo miedo de que le pase algo o de fracturarlo, de lastimarlo. La verdad, nunca nadie se murió por haber recibido compresiones cardíacas, pero sí por no haberlas recibido.